Transmisores de presión. En la práctica que hicimos fue la de transmisores de presión. Les voy a dar una pequeña introducción acerca del control y medición de presión. La presión es la fuerza ejercida sobre una unidad de superficie. Esta tiene unidades que son muy conocidas, las más utilizadas, que son los bares, las atmósferas, los PSI y los kilogramos por centímetro cuadrado. Existen 5 tipos de presiones. La presión absoluta, que es la que se mide a partir de un cero absoluto. La presión atmosférica, que es la fuerza que ejerce la atmósfera sobre la superficie terrestre. La presión manométrica o relativa, que es la presión que se ejerce internamente. La presión diferencial, que es la diferencia de presiones en un determinado punto. Y la presión de vacío, que esta mide presiones muy pequeñas que están por debajo de la presión atmosférica. Ahora les voy a hablar sobre los transductores. Existen transductores mecánicos, electromecánicos y electrónicos. Los transductores mecánicos, estos son instrumentos muy robustos, es decir que pueden soportar condiciones ambientales extremas que otros instrumentos no podrían soportar. Estos son indicadores y no me dan una señal eléctrica. Estos se dividen en elementos primarios de medición directa y los elementos primarios elásticos. Los de medición directa se necesita conocer el desplazamiento al cual se está midiendo la presión. Y en los elásticos la presión va a generar una deformación o una dilatación o contracción en el instrumento. Entre los de medida directa están los barómetros de cubeta y los manómetros de tubo en U. Y los elásticos están el tubo de Bourdon, el diafragma y el manómetro de fuelle. Ahora les voy a hablar de los transductores electromecánicos. Estos son la combinación de los mecánicos y de los eléctricos. En los mecánicos sí o sí debe existir uno elástico. En estos se dividen en resistivos, en donde la presión va a provocar un cambio en la resistencia. Los capacitivos, que la presión va a provocar un cambio en la capacitancia. Los magnéticos o inductivos, que el cambio de presión va a ejercer un cambio en la inductancia. Los extensométricos, el cambio de presión va a generar un cambio en la deformación, va a provocar una deformación y va a generar un cambio en la resistencia. Y los piezoeléctricos, el cambio de presión va a provocar que exista un cambio en el voltaje y en la corriente. Y finalmente les voy a hablar sobre los transductores electrónicos. Estos no dan señales eléctricas. Estos también son llamados de alto vacío. Son solo para los gases y miden el alto vacío. Son muy sensibles. Aquí está el medidor de McLeod, que es el más calibrado. Y este sigue la ley de Boyle-Marriott. Y bueno, a continuación mi compañera les va a explicar sobre los transmisores de presión. Yo les voy a hablar sobre los transmisores de presión. Los transmisores de presión son instrumentos capaces de medir la presión de un fluido o un gas en todo tipo de procesos o aplicaciones industriales, para luego transformar dicha magnitud física en una señal de salida eléctrica directamente proporcional a la misma. Se debe tomar en cuenta que transductor y transmisor no son lo mismo, ya que el transductor, a pesar de que mide la presión, esta me da una señal de salida eléctrica en el orden de los milivoltios, mientras que el transmisor de presión es el único que me va a dar una señal de salida eléctrica en el orden de los miliamperios. Es decir, que en este caso ya se toma en consideración la señal eléctrica más famosa en la industria, es decir, la que va desde los 4 hasta los 20 miliamperios. A continuación les voy a indicar cómo se realizó la conexión del amperímetro con el transmisor de presión y la fuente de corriente. Primero vamos a realizar el siguiente circuito. Aquí tenemos lo que es el transmisor de presión, el cable café positivo y el cable azul negativo. Procedemos a realizar la conexión, donde el cable positivo de la fuente está conectado al cable positivo del transmisor de presión y el cable negativo de la fuente está conectado al cable positivo del amperímetro. Y el cable negativo del amperímetro está conectado al cable negativo del transmisor de presión. Y al realizar toda la conexión tenemos lo que es un circuito cerrado.
Y finalmente encendemos la fuente de corriente. Encendemos el amperímetro y colocamos en corriente continua para tomar los valores de corriente, los cuales fueron 5 valores que se tomaron. Conclusiones. Como conclusión, con ayuda de la práctica, se pudo entender el principio de funcionamiento y calibración de los transmisores de presión. Se pudo verificar cómo estos instrumentos nos ayudan a medir y a monitorear la presión en sistemas industriales, transformando la presión física en señales eléctricas. En conclusión, el transmisor de presión es un dispositivo esencial en el sistema de control y en el monitoreo de presiones, el cual tiene una característica más destacada en un sistema, que es su facilidad y implementación de mantenimiento a su sistema, el cual tiene una corriente que va de 4 a 20 miliamperios de transmisión de señal. Como conclusión, podemos establecer que al hacer uso de un transmisor de presión, denotamos que el mismo nos proporciona una lectura precisa de la presión en un punto específico del sistema, generalmente en unidades de bares, PSI o atmósferas. Además, se debe tomar en consideración que debemos colocar bien los cables en el multímetro, dependiendo de la señal que se va a medir, que en este caso, cuando hablamos del transmisor, será en una señal de corriente eléctrica, ya que si no hacemos esto, podemos llegar a dañar nuestro dispositivo. Recomendaciones. Como recomendación, podemos decir que hay que reforzar los conocimientos teóricos sobre variables que pueden afectar el rendimiento de los transmisores de presión, como son la temperatura o condiciones ambientales, para así optimizar el funcionamiento en aplicaciones reales. Recomendación. Es importante realizar calibraciones periódicas tanto en el transmisor de presiones como en el amperímetro para asegurar que las lecturas sean precisas y estén dentro de los valores. Finalmente, se recomienda seguir correctamente el circuito establecido y hacer bien las condiciones respectivas para de esta manera no tener fallos al momento de tomar lectura de los valores medidos tanto en el barómetro como en el multímetro.